Bueno, muy bien. Bueno, me vas a presentar. Bueno, Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar, Gracias, y lo escuchamos Carlos. recién a Rubén Daza. Dale. Bueno, vieron qué interesante, ¿no? Cómo en el video que vimos recién del profesor de Dominic Holder, como él comentaba, nosotros hace unos 4 o 5 años, que cuando él viene a la Argentina, hacemos juntos una clase de agronegocios en Argentina y de cadenas de valor. Así que venimos discutiendo muchos temas desde hace varios años, ¿no? Y me pareció gracioso cuando él dijo que él y su familia están buscando pasaporte para emigrar a la Argentina por el tema del Brexit. Pero fíjese qué interesante la visión de él de la importancia que tiene trabajar sobre la creación de valor y no solamente enfocarse en la captura de valor y en esa visión que recién también nos comentaba Rubén, que es la captura de valor como sacarle al otro valor, en lugar de estar pensando cómo juntos, unidos, se puede construir valor, esa visión que creo que todavía en Argentina nos cuesta salir en casi todos los negocios y nosotros lo vemos en la cadena de valor del maíz y el sorgo, que es una cadena enorme que llevamos 14 años, ¿no? Desde la fundación de Maizar, o 13 años, desde la fundación de Maizar tratando de crear esa visión. Entonces, lo que yo quería discutir hoy con ustedes es cómo en el mundo están ocurriendo cosas que nos obligan a ver el mundo de cosas diferentes. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que significa el concepto de la estrategia aplicado a construir cadenas de valor competitivas. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿No? ¿Cómo hacemos en el negocio de todos los días de cada uno de los sectores, cada una de las empresas, para entender qué es lo que pasa en el mundo? Entonces, me parece que la primera pregunta, y Rubén mencionó muchas veces el concepto de mercado, o sea, salir de la visión puramente productivista. Estoy en el campo, produzco lo que quiero y después, bueno, que alguien me arregle el problema de qué hago con ese producto. Entonces me parece que la primera pregunta que nos tenemos que hacer para entrar en esta discusión de qué es construir cadenas de valor competitivas es preguntarnos en el mundo de hoy, ¿quién es el que compite? ¿Verdad? Cuando vamos a un mercado y vemos que en el mercado hay un producto y no hay otro, ¿verdad? Vamos a un mercado y vemos que el maíz que llega es o de Argentina o de Brasil y que el exportador es el mismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién está compitiendo ahí? ¿Compite Argentina contra Brasil? ¿Compite el gerente general de la empresa A en Argentina contra el de la empresa A, la misma empresa en Brasil? ¿Por qué un grano llega a ese mercado o un producto llega a ese mercado y el otro no? Y en la industria automotriz vemos lo mismo. Vemos que hay mercados donde llega un vehículo, ¿no? De la misma marca, el vehículo es idéntico, pero se fabrica en un país o en otro. Lo mismo vemos en el mercado de las carnes. Y en un montón de productos vemos que pasa lo mismo. Entonces creo que la primera pregunta es, ¿están compitiendo los países? ¿Depende del presidente de cada país o de, no sé, la reina o el rey de cada país? La realidad es que hubo una época en el sector nuestro, en el agropecuario, quizás hasta la década del 70, quizás me pueda ayudar Marcelo como experto en estos temas internacionales, pero quizás hasta la década del 70, fines del 70, que estaban lo que se llamaban los carteles de fletes, las reservas de flete, o sea, los países exportadores se reservaban el negocio del transporte y eso les daba, digamos, y los negocios los hacían las juntas o los hacían los poderes ejecutivos de los países. Se juntaba el primer ministro de un país, el presidente del otro, negociaban, bueno, te voy a comprar trigo y los exportadores que van a hacer el negocio son estos. Pero eso claramente desapareció. Al desaparecer los sistemas estos de conferencias de fletes o carteles de fletes, el mundo se liberó y hoy en realidad es casi imposible encontrar que son los países los que compiten. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y entonces qué compiten las empresas? ¿Son los exportadores? ¿Es este exportador contra este, que es el mismo? ¿Compite el presidente de una empresa con la otra? ¿Se juntan en un bar, se pelean el que gana o convencen a uno de arriba? ¿O son los productores? Es un productor que tranqueras adentro, tranqueras afuera, él es el que gana esa posición en el mercado. Es el productor de carne de un país contra el productor de carne de otro. ¿O son las industrias, los puertos? ¿O son los productos? ¿Estos productos son diferentes si son hechos en un país que si son hechos en otro? ¿O en realidad lo que está pasando en el mundo
es que apareció un nuevo concepto en los últimos 15 años, 20 años, y hoy el que define que un determinado producto llegue al mercado es su cadena de valor. Entonces, lo que está claro es que en los últimos años, los que están compitiendo para que un determinado producto llegue o no llegue, y de lo que vamos a hablar ahora unos minutos, es la cadena de valor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto es así y no que es como fue antes, que competían las empresas? Porque en los últimos 20 años el comercio mundial pasó de ser 70-80% van materias primas, vuelven productos terminados, a ser lo contrario. Hoy el 70-80% del comercio mundial son productos integrados a cadenas de valor que son parte de un producto final y que tienen la necesidad de movilizarse de una región a la otra. Por eso para nosotros fue tan importante el panel anterior de transporte, porque la Argentina es uno de los países del mundo menos integrados a lo que se llaman las cadenas globales de valor. Es uno de los países más aislados. Y una de las razones por la cual la Argentina es un país tan aislado es porque nuestro sistema de transporte hoy es peor que en la época de Carlos Pellegrini, cuando las locomotoras eran a vapor. Pero claro, las vías eran nuevas, había una, digamos, logística, velocidad, responsabilidad, capacidad de transporte que hoy no existe más. Entonces, lo que creemos es que es muy importante darnos cuenta que o nos integramos a ese mundo o realmente no tenemos una función en el mundo. Ya seguir exportando materias primas, importando productos terminados, son cada vez menos los países que quedan en eso. Quizás los países petroleros pueden tener una función, pero también vemos la dinámica de esos países y la Argentina no tiene por qué, con el potencial agropecuario, agroindustrial, tecnológico, educativo, científico que tiene, conformarse con ocupar eso. Y necesitamos realmente entender, imbuirnos y convencer a nuestra sociedad que debemos ser parte de esas cadenas globales de valor que se van construyendo rápido y que los espacios que nosotros no ocupamos se van perdiendo. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué quiere decir esto de cadena de valor? ¿Qué es una cadena de valor? Y entonces, a mí me parece que hay una primera idea muy simple de este concepto. Una cadena de valor es la suma de cientos de decisiones públicas y privadas. Históricamente, cuando este concepto de cadena de valor, de agronegocios, se publica por primera vez en el año 57, este concepto que lo publica un profesor que se llama Ray Goldberg en un artículo que publica con el que era secretario de Agricultura de Estados Unidos de ese momento, ellos dicen, bueno, la cadena de valor de agronegocios es la suma de todos estos actores. La suma de los científicos, los de la semilla, los del agroquímico, los productores, los mercados a término, los exportadores, las bolsas, etcétera, etcétera. Es eso. Pero la realidad es que al ir pasando el tiempo, una forma sencilla de entender esto es decir, bueno, finalmente todos esos actores y todos los externos a esta cadena de valor, o sea, no los que están involucrados con el producto en forma transaccional o porque le proveen algún servicio, sino que son quienes toman las decisiones, pueden hacer algo tan simple como tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, si se toman todas decisiones correctas, ese producto va a llegar al mercado esperado y se va a poder producir, no como decía Rubén antes, si no hay acceso a mercado, no se conocen los mercados, producir es siempre para generar excedentes y no van a llegar a ningún lugar. Entonces, hay un tema realmente importante que es tratar de lograr que en un país y en esta cadena de valor, sea dentro del país o afuera, las decisiones sean las correctas. Entonces, como yo comentaba recién, los productos que tienen cadenas de valor más competitivas son los que tienen mejor acceso a mercado. Y mejor acceso a mercado significa poder obtener mayores precios, mayores márgenes, tener prioridad en la entrega y otro montón de aspectos que finalmente se ven reflejados en la capacidad de producción y en la capacidad de empleo y la capacidad de inversión. Pero este concepto de cadena de valor así sencillo, en realidad cuando lo vemos en el detalle, y tiene que ver con lo que recién nos comentaba Rubén, de cómo ellos hacen que esto funcione y cómo nosotros vemos que funciona en los países que tienen cadenas de valor altamente competitivas, como es el caso de Brasil, que pasó en los últimos 25 años de importador de maíz
a segundo o tercer exportador mundial de maíz, de importador de carne a primer exportador mundial de carne vacuna, primero de carne de pollo, cuarto de cerdo, segundo de etanol, y toda una lista de productos que yo lo que vi relativamente de cerca es cómo un grupo de profesores de la Universidad de San Pablo trabaja en instalar el concepto de la cadena de valor. Y creo que es el trabajo que viene haciendo Marcelo desde su época de la UBA y el equipo de Marcelo Fulón, y cómo se va instalando, estoy hablando de Marcelo Reúnaga, ¿no? ex secretario de Agricultura de la Nación y profesor tanto en la UBA como en San Andrés. Pero creo que todavía en Argentina no logramos instalar este concepto al nivel de profundidad y de asimilación con la cual los agronegocios y los productores, sean los pequeños productores de Rubén o los que Patricio Quinos hoy nos comentaba que va a intentar empezar a insertar, o las grandes empresas, porque hay sectores de nuestras cadenas de valor, como vamos a ver en un momento, que requieren escala. Si pensamos en el negocio del etanol, estamos compitiendo con el mundo de la energía, que es un mundo de gran escala, y necesitamos empresas de escala. Y hay otros negocios que, en cambio, se pueden hacer perfectamente con pymes, micropymes, pequeños emprendedores, empresas familiares, y hay una variedad y una necesidad de la construcción. Entonces, ¿qué significa en la visión moderna las cadenas de valor? Hoy las cadenas de valor en el mundo, estas grandes cadenas de valor, o depende del tamaño también de cada producto, son, digamos, diseñadas y operadas como organizaciones. Y las organizaciones, todas las organizaciones, sea Maizar, las empresas donde están ustedes, las universidades, los colegios, las organizaciones, cuando se estudian su funcionamiento, se basan y están construidas sobre 3 pilares. El primer pilar es la estrategia. La estrategia es lo que nos ayuda a definir qué es lo que queremos hacer, qué necesitamos para hacerlo. Dominic tiene un libro de estrategia muy interesante que se los recomiendo, que es el que usa él con sus alumnos, y tiene una definición de estrategia que a mí me encanta, que lo que dice es, la estrategia es poder agarrar el futuro, ese futuro que soñamos, y traerlo a hoy. Y hacer que eso que yo quiero hacer en el futuro, ¿cómo hago para transformar dónde estoy yo y qué decisiones tengo que ir tomando y qué cosas yo necesito y qué cosas no necesito? Hay un montón de cosas que tenemos que para poder alcanzar ese futuro nos las tenemos que sacar de encima. Conocimiento anticuado, no prácticas obsoletas, falta de cumplimiento con las cosas, un montón de cosas. Entonces, hay un pilar muy importante de la construcción hoy de las cadenas de valor, que es la estrategia. Cuando hablamos de estrategia en las cadenas de valor, no es la suma de las estrategias, no es la suma de la estrategia del exportador, más la suma de la estrategia del productor, más la suma de la estrategia de la asociación de productores tal o cual, más la de tal grupo, más la estrategia del semillero, más la estrategia del gobierno, en una cosa así como de una especie de constelación caótica donde cada uno hace lo que quiere y tiene su estrategia y bueno, veremos si anda. En realidad lo que vemos cuando vamos al detalle, nos damos cuenta que tienen gran capacidad de diseño y de construcción de estrategias comunes, de discusión, como decía recién Rubén, capacidad de sentarse. Estos son los que cumplen esta función, coordinemos. Estos son los que hacen tal tipo de tarea, ok, nos alineamos. Hoy en el Congreso nos visitan nuestros socios de la Alianza Internacional de Maíz, ¿no? Uno de estos socios, para mí es la asociación o entidad agropecuaria más importante del mundo, es una entidad de Estados Unidos que se llama el Consejo de Granos de Estados Unidos. Y ellos reúnen, parecido a Maizar, a toda la cadena de maíz, sorgo, cebada, etanol de Estados Unidos, que son realmente escalas de negocios enormes, y ellos, su actividad principal es el marketing internacional de estos productos y tiene una capacidad de coordinación de acciones con el gobierno de Estados Unidos, tanto la Secretaría de Agricultura, el área de negociaciones internacionales agrícolas que depende de la Casa Blanca o la Secretaría de Comercio, que es realmente admirable. Uno los ve, su presupuesto es 1/3 puesto por los productores de estos granos de Estados Unidos
y los otros 2/3 prácticamente por el gobierno de Estados Unidos. Pero tiene una capacidad de despliegue en todo el mundo, de desarrollar industrias, consumo, llevar nutricionistas, y una cosa que creo que para nosotros es un ejemplo de esto, ¿verdad? Que es la construcción de una estrategia para hacer una cadena de valor altamente competitiva, que hoy veíamos a la mañana en el panel de bioenergía. Esta asociación, el Consejo de Granos, es la responsable de las exportaciones de etanol. Ellos no son exportadores, hacen el marketing, hacen el diseño de los mercados, los acuerdos internacionales con los negociadores del gobierno, pero ellos tienen expertos y ayudan a que eso se logre, y después los exportadores de etanol hacen el negocio. Pero Estados Unidos casi multiplicó por 10 las exportaciones en los últimos 3 años por el trabajo de esto. La segunda dimensión es la estructura. Y la estructura en una organización es los componentes y qué hacen esos componentes. ¿Quiénes forman una empresa? Está el área de venta, el de marketing, el de producción, está el responsable en el campo, el responsable de la agricultura, el del tambo, los tamberos, el que se ocupa del banco, las finanzas, etcétera, etcétera. Como nos mostraba también Rubén, en su visión, la estructura es muy importante y es lograr que cada uno haga su máximo aporte y esté también coordinado con los demás. Entonces, finalmente, lo que está claro, y es lo que dicen los libros de esto, es que la estructura y la estrategia tienen que estar alineadas. Si uno define una estrategia, queremos ir para allá, ok, vamos a necesitar que las ruedas del carrito donde vayamos o de la bicicleta estén apuntando para allá. Porque si queremos ir para allá, pero todo está apuntando para allá, es muy poco probable que vayamos a destino. Entonces, la estructura de una cadena de valor es algo extremadamente crítico. Y creo que cuando escuchábamos antes el panel de transporte, creo que eso nos da un ejemplo de el problema crónico de la Argentina en relación a esto. ¿Cómo puede ser que la capacidad de carga y de transporte de los trenes que vimos hoy, el Belgrano, el San Martín y el Urquiza, haya sido, en el caso de, no sé si se fijaron, en el caso del Urquiza, hoy están transportando el 10% de lo que transportaban hace 20 años o 30 años, el 10%, o sea que perdieron el 90%. El sistema completo de ferrocarriles argentinos perdió el 75% de su capacidad de carga en volúmenes, no en porcentaje. La cosecha argentina pasó de 20 millones de toneladas a 100 y pico, y nuestro sistema ferroviario perdió el 75-80% según de su capacidad de transporte. Entonces nos damos cuenta que hay elementos de esa estructura que no somos capaces como sociedad. Hoy hablaba el secretario Negri de los bienes públicos. Obviamente no fuimos capaces de mantener eso en la mira y que alguien se ocupe, sea del sector privado, del público, de alguien dice, che, esto no puede funcionar, y creemos de vuelta que no puede depender la estructura de esa estrategia, como decíamos antes, estrategia atomizada, donde cada uno obtiene su máximo beneficio, muchas veces a costillas de los beneficios de los demás. El tercer elemento importante en el funcionamiento de una cadena de valor y que hace a su competitividad, y quizás para la Argentina es el elemento más importante, es lo que se llama la cultura o la cultura institucional. Cuando hablamos de cultura, en cualquier organización hay una determinada cultura, ¿no? En las empresas argentinas grandes es una cosa, ¿no? Si yo digo acá don Fulvio o don Pascual, creo que para todos nosotros sabe instantáneamente a qué empresa nos referimos, qué tipo de visión tuvieron esos fundadores, ¿verdad? Y cómo es que esa empresa sigue hoy 2 generaciones después, 3 generaciones después, con esas personas ya muertas y sus hijos, nietos o a quienes le vendieron, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante en esto, que es la visión de la construcción de una cultura institucional, que vamos a ver ahora en un momento también algunas ideas que nosotros trabajamos desde Maizar, que es en el fondo la razón por la cual la estrategia y la estructura existen y están alineadas. Si no hay una cultura institucional que permita entender que el éxito del negocio de los demás hace también al propio, ¿no? Rubén nos contaba el otro día cómo ellos son muy exigentes en el cumplimiento de los distintos actores de sus cadenas de valor. O sea, no puede haber un proveedor de lana o de
producto X, que diga, no, entrego hoy o mañana, la semana que viene, da igual. Es indispensable que haya una cultura vinculada también con el trabajo, el cumplimiento, el orden, las metas, los objetivos, entendiendo que el no cumplimiento de uno afecta a todos los demás. Entonces, bueno, así es como nosotros en Maizar dibujamos esto, y un poco la razón de hoy armar este panel era mostrarle algo que, aunque este dibujo lo empezamos a usar cuando Johnny Avellaneda era presidente hace 13 años, son pocas las veces que yo tengo la oportunidad de mostrarlo dentro de Maizar. Yo creo que es la primera vez que en un congreso de Maizar hablo de esta manera. Entonces, fíjense qué tratamos de mostrar nosotros. Primero, que la cadena del maíz y el sorgo no es solo maíz y sorgo. Abarca y nos preocupa y nos ocupamos de todos los productos que están en esta cadena de valor. Carnes, lácteos, productos de la molienda, tecnológicos, servicios financieros, bancos, seguros. Todo lo que se les ocurra, para nosotros son importantes. ¿Y son importantes en qué sentido? En el sentido que nos gustaría que el cliente de cada uno de estos, de semilla, de fertilizante, de sembradoras, de cosechadoras, de servicio de cosecha, servicio de picado, de etanol, que elija el producto de nuestra cadena de valor. Diga, uy, qué buena esta cadena de valor, qué competitiva, qué ordenada. Voy a buscar ahí esto, etanol, máquina, tecnología. Como decía recién, la cadena de valor tiene una estructura. Para nosotros la estructura son 5 eslabones. El sector científico, los insumos, los productores agropecuarios, porque hay obviamente un eje importantísimo en estas cadenas de valor agroindustriales, que es lo que ocurre en el campo, la parte comercial, los mercados, los exportadores y todos los servicios de la exportación y el comercio, como el transporte, y por último la industria o la transformación. En el caso del maíz y sorgo, para nosotros el sector más importante es la carne vacuna, el segundo es la avicultura, el tercero es la lechería, el cuarto es el etanol, el quinto es la molienda húmeda, el sexto son los cerdos, el séptimo es la molienda seca y hay un octavo todavía muy chiquitito que es el biogás, que recién empieza pero creemos que tiene un gran potencial. Entonces nosotros lo que planteamos es que la estrategia es este segundo pilar, ¿se acuerdan? Primero era la estructura, segundo estrategia, tercero cultura institucional. ¿Qué es para nosotros la estrategia? Es un poco distinto a lo que plantea una empresa. Una empresa cuando plantea su estrategia, lo primero que plantea es, bueno, ventajas competitivas, competencias centrales, son los términos estándar de la estrategia moderna, ¿verdad? Nosotros lo que planteamos es primero, la estrategia del siglo XXI es desarrollo de relaciones. Nosotros necesitamos que cualquier acción que nosotros hagamos para construir la estrategia en esta cadena de valor tiene que incluir a todos estos. Sea lo que sea que el sector de la carne vacuna pretende dejar de exportar 150.000 toneladas a exportar 1,5 millones, o que la lechería pretende que aumente la cantidad de tambos o que mejore la rentabilidad, para nosotros es clave crear las relaciones necesarias para que todos comprendan esto. Entonces, para nosotros, dentro de la visión de la estrategia, es muy importante el uso de metas comunes. O sea, tratar que la meta del productor de leche, el productor de etanol, sea la de todos los demás y que todos unidos digan, eso para nosotros es importante. ¿Por qué es importante hacer como comunes todas estas metas y compartidas? Porque entonces es más fácil de convencer al sector público. Y vemos en Argentina que muchas veces en nuestra historia el sector privado apunta, vamos a crecer, a invertir para acá, y el sector público dice, de ninguna manera. ¿Ustedes que quieren exportar carne? No, nosotros queremos que no exporten, vamos a prohibir. Y entonces los que hicieron los frigoríficos y qué sé yo, van a parar al tacho, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante insistir en la idea que el sector privado solo es insuficiente si no trabaja, como nosotros vemos en Brasil o en Estados Unidos, muy alineado y muy en foco con el sector público. Pueden llamarse agrodiputados en el Congreso, o puede llamarse, como hay en Brasil, ¿no?, la CNA, la Confederación Nacional de Agricultura, donde la ministra anterior, Katia Abreu, fue presidenta, ¿no?, senadora y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura como 20 años. Pero para nosotros hay un nuevo ámbito y por eso nos alegró mucho en este congreso que en casi todos los paneles como este tuvimos funcionarios públicos.
no solamente a Rubén de la provincia de Jujuy, hubo funcionarios también de otras 5 provincias, pero también acá estaba Patricio Quinos, que tuvo que viajar, pero hoy estuvo Ricardo Negri, estuvo Rodrigo Troncoso, Alejandro San Martino, Néstor Roulet, y creemos que hay una necesidad enorme en Argentina de coordinar acciones, que el país así no va a funcionar. Siempre vamos a tener un porcentaje de familias y de personas que no van a poder cumplir con sus sueños, con su vocación, porque no podemos coordinar ni siquiera lo mínimo dentro de lo que son inversiones o actividades público-privadas. Y yo muchas veces comento lo siguiente, ¿no? De cómo estas cadenas de valor tienen como una contraparte. Está una parte comercial, pero hay una parte que son las inversiones. Entonces, una cadena de valor que no tiene una estrategia unida, común, se puede dar el caso donde un eslabón de la cadena invierte 5 y todos invierten 5 cada uno, ¿verdad? Entonces puede ser 5 menos 5 menos 5 menos 5 da menos 20. Entonces el resultado de todos sacan de su bolsillo, invierten los 5 eslabones, 5 cada uno, el resultado puede ser menos 20. Pero también el resultado de los 5 invirtiendo pueden ser otros números, 5 más 5, 25, que ya es mucho mejor. Pero también puede ser 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Y entonces no es lo mismo. El resultado para el país es, con esquemas de coordinación razonables y de visión de integrarse a las cadenas de valor del mundo, favorecer que aquellas inversiones lo que generen sean el mayor impacto positivo. Entonces, obviamente para nosotros, la estrategia también es construir ventajas competitivas y competencias centrales, y vamos al tema de la cultura institucional. Entonces, para nosotros hay 2 destrezas, hay 2 capacidades que tratamos en Maizar de desarrollar, que son la primera, la comunicación. Entendemos que todo lo que hacemos depende de lo que podamos hablar y entendernos. O sea, si alguien va a poner una meta acá, necesita convencer primero a todo el resto de la cadena de valor, tiene que convencer al cliente para que le compre, ¿no? La carne argentina convenció a sus clientes, tiene que reconvencer a los nuevos y hay que convencer al sector público y la sociedad que esto es bueno. Hoy en particular el cambio climático le pone a la producción de carne una presión muy alta en contra de la vaca, la huella, las emisiones de gases de efecto invernadero, y hay mucho trabajo para hacer, y en Maizar trabajamos bastante en ese tema, para tratar de seguir demostrando que hacemos las cosas bien. Entonces hay una primera destreza que queremos desarrollar, que es cómo comunicarnos, cómo el que está en una mesa operando, que su largo plazo es mañana a la mañana, entiende y se hace entender con un investigador que su largo plazo es para el día que se jubile y su corto plazo quizás es el próximo paper o el próximo congreso de su sector. La segunda destreza para nosotros clave es la negociación. O sea, no alcanza. Nosotros cuando vemos el resto del mundo, estas cadenas de valor competitivas, ¿no? Como Holanda es otro caso, hoy la tuvimos a la profesora, ¿no? Joyce, que fue interesantísima la charla de ella de cómo usar las redes sociales para desarrollar conocimiento en la cadena del maíz. Y la Embajada de Holanda está también, María José de Láser, que es de la Embajada de Holanda, que venimos discutiendo el concepto de seguridad alimentaria y nutricional y cómo eso ayuda a desarrollar regiones y cadenas de valor competitivas. Lo que es clave es que tiene que haber una capacidad de negociación. Siempre va a haber uno que va a querer vender más caro y otro más barato, y siempre va a haber uno que va a querer, pero tiene que haber estructuras y capacidad formativa para lograr el máximo beneficio común y teniendo siempre en mente que esta cadena de valor puede desarrollarse. Esto lo que vemos es que genera, ¿no? La combinación de comunicación con negociación va generando confianza y esa confianza genera más oportunidades y genera más capacidad de generación de negocios. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿no? Lo que vemos es que en Argentina tenemos un conjunto de desafíos que desde Maizar tratamos de enfrentar. El primero es tratar de cambiar nuestra forma como individualista de frente a la crisis, cada sector, cada empresa trata de salvarse solo, ¿no? Como si fuera que se hunde el Titanic. Y entonces cada uno, en lugar de decir, o nos ordenamos, vamos a los botes, bueno, cada uno sale corriendo, agarra lo que puede y se tira al mar. Creemos que es un gran desafío que necesitamos hoy. También tenemos que
desarrollar esta estrategia común, porque no nos alcanza con desarrollar bienes privados, no alcanza con que las empresas hagan una buena estrategia de cadena de valor y sean ricas. En Argentina nuestros bienes públicos son un desastre. Las rutas, las autopistas, los trenes, la infraestructura educativa y de muchos otros aspectos es muy mala, pero también necesitamos construir lo que se llaman los bienes comunes, que son aquellos bienes que no son de propiedad de nadie. Por ejemplo, en el sistema de transporte están los ómnibus y los camiones, que son bienes privados, las rutas, que son bienes públicos, pero la dinámica, la cultura del tráfico, de ser ordenado, frenar en el semáforo, respetar la velocidad, eso es un bien común que también tenemos que construir. Y lo tenemos que construir, como está haciendo Rubén, en el ámbito comercial y el ámbito del desarrollo económico. Tenemos que trabajar en lo público-privado y tenemos un gran desafío como sector, que es la imagen, digamos, negativa que hay de nuestras tecnologías, la biotecnología, la aplicación de fitosanitarios, los cultivos, la vaca, ¿no? Las producciones ganaderas. Hoy tenemos un montón de desafíos, hay un activismo cada vez más agresivo, ¿no? Se habló de esto en el panel de la provincia de Córdoba, porque nosotros en la presidencia de Gastón Fernández Palma trabajamos bastante. Tenemos que trabajar sobre las inversiones, sobre este concepto interesante, ¿no? De la ciencia y la tecnología y la educación aplicada a lo biológico para sustituir lo fósil por renovable, que es la bioeconomía. Y en el fondo el desafío nuestro es el desarrollo económico y social, o sea, cómo llevar a nuestro país a un estado, una situación de, digamos, que estemos conformes con lo que vemos en nuestra sociedad y que no nos sintamos mal, porque sabemos que hay un porcentaje que lo saca el informe del Observatorio Social de la UCA y otras fuentes, que son familias, son personas que no encuentran una oportunidad para desarrollarse económicamente. Y como decía al principio, tenemos también un conjunto de desafíos internacionales cada vez más complejos, porque van apareciendo barreras al comercio en temas cada vez más extraños, ¿no? Uno es el de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy habló Eduardo Serantes de la huella ambiental, pero hay muchos temas que nos generan dificultades de acceso, y lo que nosotros intentamos como Maizar, como cadena del maíz y sorgo argentino, es participar con Estados Unidos y Brasil creando esta alianza, ¿no? Internacional de maíz, y también como fundadores del grupo GPS. Bueno, eso es lo que les quería contar y tratar de unir estas visiones, ¿no? Desde la agricultura familiar, el rol de la persona, el rol de líderes como Rubén, ¿no? Que fue intendente de Palpalá en Jujuy cuando cerraron la siderurgia Altos Hornos Zapla, y la visión ya de lo que son los negocios de gran escala, pero siempre rescatando que esta visión de cadena de valor tiene que cuidar a la persona, a su familia, a su puesto de trabajo y también a la región donde está. Así que bueno, muchas gracias.